noches y bienvenidos a su programa Azteca Opinión. Como todos los miércoles, vamos a poner dos temas importantes para que usted ahí en casa pues lo analice y saque sus propias conclusiones. Esta semana tenemos dos situaciones complicadas. Como decimos aquí en Guatemala, la coyuntura dura 30 minutos, pero tenemos dos temas importantes. Uno es el tema de la ampliación presupuestaria que pasa en el Congreso de la República y que hay alguna suspicacia sobre algunos montos que no se tiene clarificado. También hay algún tema importante sobre cómo se dieron estas votaciones, que se estaban entre los dimes y diretes, también los procesos en los que se da la aprobación. Para hablar de ese tema nos acompaña el licenciado Ricardo Barrientos de ICEFI, al cual tengo el gusto de darle las buenas noches. Bienvenido, Ricardo, un gustazo. Buenas noches, un gusto saludar a la audiencia de TV Azteca. Buenas noches. También tenemos otro tema importante y es que la SAT devela un tema de desvío de fondos y de evasión fiscal y de triangulación de dinero. Es un tema complicado, sobre todo porque se presentan ya algunas pruebas, algunas evidencias, sobre todo porque hay algunas empresas vinculadas con este tema que le prestaban servicios de alguna manera a instituciones del Estado. Para hablar de este tema nos acompaña el licenciado Eddie Pérez, al cual tengo el gusto de darle las buenas noches. Bienvenido, Eddie. Hola, Joseph, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Bien, vamos a iniciar por el tema de la ampliación presupuestaria. Hay algunos puntos importantes que hay que poner sobre las IES, licenciado Ricardo, sobre todo desde el análisis que hace ICEFI sobre esos puntos que no están muy claros y que la sociedad debe conocer. Ampliemos un poco, licenciado. Sí, el miércoles pasado el Congreso de la República aprobó la ampliación presupuestaria como el decreto 16-2024 y como es usual en el ICEFI procedimos a analizarlo desde el punto de vista técnico. Debemos insistir en este carácter porque, pues sí, hemos visto mucho ruido en las redes sociales y esto, pero nosotros nos estamos yendo al texto de lo que dice objetivamente el decreto. Y bueno, vemos por ejemplo ahí como aspecto positivo que se avanza en corregir la subestimación cuantiosa en la proyección de ingresos tributarios, pero esa corrección no se hace de manera completa. Creemos que faltan más o menos 2.900 millones de quetzales que se sabe que van a recaudarse y que no se ajustaron. Y luego analizamos las asignaciones de gasto. Ahí hay que decir que hay que separarlas en dos. Las que propuso originalmente el organismo ejecutivo en su iniciativa de ley, es la número de registro 6403, y algunas modificaciones que se aprobaron en el Congreso mediante enmiendas durante el tercer debate y aprobación final y redacción por artículos. Y allí, entonces, en la primera parte, nosotros lo dijimos desde un comunicado que publicamos el 4 de junio, que nos preocupaba mucho la falta de explicación y justificación técnica para un incremento al aporte extraordinario de los consejos departamentales de desarrollo. Y este incremento es por un monto importante, 1.675 millones de quetzales, lo que propuso el Ejecutivo en su propuesta, en iniciativa de ley original. Pero en una enmienda resulta que en el Congreso de la República le agregaron 200 millones de quetzales más. O sea que el incremento aprobado para el aporte extraordinario a los consejos departamentales de desarrollo es de 1.875 millones de quetzales. Y ahí nosotros reiteramos nuestra preocupación en varios aspectos. ¿Cuál es el origen, la justificación y la explicación técnica del monto? ¿Por qué no 1.275? ¿Por qué 1.875 y por qué no 2.475, por ejemplo? ¿De dónde salió eso? Segundo, el artículo 13 de la ley aprobada contiene una distribución por municipio y lo que es claro es que para esta distribución por municipio no se usó el cálculo matemático que establece el Código Municipal, que es el que normalmente se usa para distribuir el aporte ordinario de los consejos departamentales de desarrollo y que por ley es el que se tiene que usar para el situado constitucional. Y por último, el tema de la ejecución presupuestaria. La ejecución global de todo el gobierno, pues no va mal, va en el promedio.
Pero en el caso de los consejos departamentales de desarrollo, la ejecución es en extremo baja. Solo el 16% de la asignación vigente antes de la ampliación se había ejecutado para el 15 de agosto. Es decir, esta es una asignación de 4.044 millones de quetzales, y de esos a la fecha solo se ha ejecutado el 16%. Agregándole un incremento en el aporte ordinario más el incremento del aporte extraordinario, la asignación de los consejos departamentales de desarrollo queda en el orden de los 6.400 millones de quetzales. Quiere decir que lo ejecutado a la fecha es solamente el 10%. Y la preocupación técnica es que en los 4 meses restantes se deberían ejecutar nada menos y nada más que el 90% de esta asignación presupuestaria. Por último, históricamente, lamentablemente, los consejos departamentales de desarrollo han sido focos de corrupción, de opacidad, de abuso, y sin las debidas explicaciones y justificaciones técnicas, pues nosotros no tenemos otras que manifestar nuestra preocupación. Y por otro lado, en una enmienda se aprueba un incremento de 1.000 millones de quetzales para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de los cuales 500 millones de quetzales es para la adquisición pública, exonerándolo de los mecanismos de compra y contratación más transparentes y competitivos de licitación y cotización pública. O sea, se está autorizando la compra directa sin control de 400 millones de quetzales de fertilizantes, 20 millones de quetzales de semillas y 80 millones de quetzales de aperos de labranza. Y ahí nuestra preocupación no es que el agro reciba este tipo de insumos, sino que es el mecanismo de compra y contratación que replica lamentablemente los esquemas legales, las exenciones a los mecanismos obligados de control, y esto ha dado lugar en el pasado a importantes casos de corrupción. Y finalmente, 500 millones de quetzales para un fondo de crédito campesino, para el cual no están establecidos aún los criterios de cómo va a hacerse la distribución, a quién se le va a repartir, cómo se le va a repartir. La ley establece solo 15 días hábiles para que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en conjunto con el Crédito Hipotecario Nacional, elaboren el reglamento con estos criterios. No median opiniones ni dictámenes técnicos, por ejemplo, de la Superintendencia de Bancos. No media un dictamen opinión técnica del Crédito Hipotecario Nacional, ni tampoco media opinión y criterio técnico del Ministerio, que ahora queda responsabilizado de estos 500 millones de quetzales. Entonces, lamentablemente, esta quizá es la mayor preocupación. Estos 1.000 millones de quetzales reproducen los esquemas que en el pasado han dado lugar a escándalos de corrupción y abuso. Y lo que es peor, como error de forma, en una enmienda dice que es 1.000 millones de quetzales, y en la enmienda que le hicieron al artículo 3 dice que es 820. Así es que el decreto aprobado es inconsistente entre artículos. No coincide lo que dice el artículo nuevo con la forma en que quedó el artículo 3. Nuestro comunicado de prensa es abundante y extenso en análisis, tiene 29 páginas de análisis, datos, y este sería un resumen de lo que hemos encontrado y de nuestras preocupaciones. Bien, y aparte, pues ustedes me corregirán. Según mencionaba el Ejecutivo y el Ministro de Finanzas, para esta ampliación presupuestaria no se van a subir los impuestos, sino que todo va a salir de lo que se recaude este año en la SAT. Y precisamente la SAT presenta esta semana un entramado de evasión fiscal que pretende recuperar, o que pretende una investigación muy seria, donde son señaladas algunas empresas que le prestan servicio a instituciones del Estado. Además, Eddie, ¿cómo podemos, pues, para explicarle a la gente, compaginar esto donde se hace una ampliación presupuestaria, pero se espera que la SAT recaude más? Y entre esas acciones, pues, que hemos visto algunas, por ejemplo, el tema del streaming, los temas de alojamientos particulares, y ahora un caso de defraudación fiscal. Por supuesto, yo creo que ese caso que develó la Administración Tributaria es un caso muy grande, un caso denominado B410, a través del cual el fisco identifica que hay una cantidad de proveedores del Estado que teóricamente le han prestado servicios y le han vendido bienes, pero que al mismo tiempo esos proveedores tienen atrás de ellos una estructura de empresas que le facturan al mismo tiempo a estos proveedores del Estado
Y la SAT lo que intuye en esta situación es que a través de esa facturación se bajó el débito fiscal del IVA que debió haberse pagado a la administración tributaria por la venta de esos bienes y servicios. Según la SAT, dentro de esas 410 empresas, lo que ha ocurrido es que se utilizó direcciones que no existían para su registro, el mismo representante legal, algunos mismos accionistas, el mismo contador. Habían como inconsistencias en la información de las declaraciones de impuestos, porque algunas de las empresas que se utilizaron para venderle al Estado aparecían con un estado financiero raquítico, si uno quisiera llamarlo de alguna manera, en función de la cantidad de ventas que tenían hacia el gobierno. Entonces todos estos elementos se conjugaron para que la administración tributaria pues intuyera de que hay un tema de una potencial defraudación de IVA, y por esa razón, al hacer la investigación de 9 meses, pues ha levantado el caso y ha puesto las denuncias correspondientes. Del impuesto al valor agregado, ya que la SAT maneja algunos índices de acuerdo con ese sistema de evaluación que tienen de facturación por las empresas y la cantidad de IVA que deberían de estar pagando. Según la SAT es demasiado bajo, y es por esa facturación intercompañía que se hacían esta estructura empresarial. De alguna manera ellos piensan que son 300 millones de quetzales los que se han dejado de pagar, y ahora el fisco lo que espera es recaudar la multa de esos 300 millones, que serían otros 150 millones más los intereses. Esta estructura, según la administración tributaria, fue, montada durante el año 2021 y 2022, y ellos piensan de que efectivamente ya hay un tema de fondo que debe ser investigado, no solo por el tema de la propia administración tributaria, por la denuncia penal, sino que seguramente ahora ya se le ha copiado a los diferentes órganos, como la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, para que investiguen también otros posibles comisiones de delitos que se pueden haber incurrido en esta estructura. Licenciado Eddie, el tema de las obras o los productos o los servicios que se le vendieron al Estado, no está claro aún si las obras o los servicios sí se entregaron o no se entregaron, que es parte de lo que todavía está dilucidando la investigación, o eso pensaría. Así es, vamos a ver, según la administración tributaria, hay muchas ventas al Estado de baja cuantía, y eso es algo bien interesante porque esas ventas o compras de baja cuantía que realiza el Estado, entonces no necesitan un proceso de licitación, sino que son autorizadas internamente por cada organismo, por cada departamento del Estado que va haciendo esas compras. Entonces eso, digamos, pues llama la atención. Hay algunos proyectos que sí se hicieron licitaciones, y entonces ahora tocará, desde el punto de vista de la Contraloría General de Cuentas, desde el punto de vista del MP, que ellos investiguen efectivamente si esos bienes fueron recibidos o no por el Estado, y si esos servicios que se contrataron efectivamente los recibió el Estado, porque ahí podrían haber la comisión de varios delitos, y no solo por las empresas, también por los funcionarios que estuvieron involucrados, porque recordemos que aquí van a haber dos partes. Por eso, cuando uno comienza a ver este caso y analizarlo desde el punto de vista tributario, pues uno ve que podría ser como la punta del iceberg de lo que se podría llegar a dilucidar con las investigaciones que tienen que realizar los órganos correspondientes. Bien, pues de los 14.000 millones, pues en este caso pues salieron a la luz que 450.000 más o menos, que pretende aumentar en el tema de la recaudación o de la evasión, la SAT. Sí, vamos a ver, ahí la administración tributaria está pensando en 300 millones de IVA más esas multas. Yo pensaría que son más o menos alrededor de unos 500 millones. Sin embargo, recordemos que la administración tributaria solo ha hablado ahorita del tema del IVA, pero no del impuesto sobre la renta que pudieron haber dejado pagar esas empresas. Entonces también ese es otro tema que lo están investigando y que seguramente lo van a magnificar. Algo que es interesante, Joseph, en este asunto es que recordemos que desde el momento que se implementó la factura electrónica en Guatemala, el servidor central donde está recogida toda esa información lo tiene la administración tributaria. Y a través del análisis de ese gobierno de datos que tiene ahora acceso a la administración tributaria, ha logrado detectar este tipo de transacciones, que en el pasado hubiese sido dificilísimo
poderlo llegar a determinar y a cuantificar. Entonces me parece que esta investigación que ha presentado la Administración Tributaria, por supuesto, que llama mucho la atención y que ha sido pues un trabajo, yo diría, utilizando la tecnología de punta para poder determinar estas evasiones fiscales que según ellos pues han identificado. Bien, licenciado Ricardo, usted tocó varios temas sobre el presupuesto y cómo desde la SAT se está intentando llegar a esas metas de recaudación y sobre todo sobrepasar para no pegar con el tema de esta ampliación que ya está. Tengo entendido que todavía la tienen en el Congreso de la República, todavía no ha pasado a las firmas respectivas. Procedimentalmente, también hablábamos con unos diputados hace poco y nos decían que no tienen dudas de que esto, pues en algunos de los amparos que ya tiene la Corte de Constitucionalidad, puede que vayan a dar lugar a que este presupuesto, por los vicios que se mencionaron en el Congreso de la República, en esta sesión de aprobación, podría ser que aún se baje ese presupuesto. ¿Cuál es la lectura desde ICEFI desde ese extremo? Sí, tal vez solo antes quisiera hacer un comentario, si me permiten, por favor. Con todo gusto, licenciado, con todo gusto. El licenciado acaba de decir, noten ustedes que este caso de defraudación tributaria se debe por un abuso mayúscula en los procedimientos de compra directa y compra de baja cuantía. Y lo que estamos viendo que el Congreso acaba de aprobar es ordenarle al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación que compre 500 millones de quetzales en fertilizantes, semillas y aperos de labranza, usando ese mecanismo que queda más que probado lo vulnerable que es al abuso y la corrupción. O sea que por un lado la SAT está efectivamente confirmando lo peligroso que es esta excepción para volúmenes de compra tan grandes, cientos de millones de quetzales, pero por otro lado el Congreso sigue aprobando excepciones a la obligación de licitar y cotizar. Además a un ministerio y a un ministro que había dicho que no iba a utilizar este mecanismo o este proyecto, digamos, que es muy famoso el tema de la compra y regalo de fertilizantes, lo recordamos desde el tiempo de Alfonso Portillo en su momento con el tema de los fertilizantes. Ya habían dicho que no iban a utilizar ese mecanismo de ayuda y ahora pues tienen un bolsón bastante grande y sobre todo con esa opacidad que menciona el licenciado Barrientos. Sí, y recuerden que también la CICIG investigó casos de diputados que tenían empresas o están vinculados a empresas que venden fertilizantes, que fueron empleados de empresas distribuidoras de insumos agrícolas. Entonces, por eso es que no estamos denunciando que se haya cometido ya un acto de corrupción, pero sí le estamos diciendo a la opinión pública y al Ejecutivo que el Congreso, como aprobó la ampliación presupuestaria, sí tiene dos enormes boquetes de vulnerabilidad a la corrupción y al abuso. Bien, vamos a ir al corte, licenciado Barrientos, y luego del corte regresamos con la pregunta que le dejaba en el aire: ¿qué va a pasar con esa ampliación si todavía la Corte de Constitucionalidad, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, le puede decir no, recordemos el proyecto de presupuesto para este 2024, también le dijeron que no? Vamos al corte, si les parece, a mis invitados, y regresamos para ampliar sobre qué puede pasar con la ampliación de presupuesto. Vamos al corte. Guatemala siempre nos manda, vienen alumnos con muchísimo talento. O sea, es un país que amamos de todo corazón porque tiene tanto talento Guatemala. Es maravilloso. Escucharte esta noche ha sido una caricia al alma, a los oídos. Cristian, ¿qué te digo? Arriba Guatemala, papacito. La Academia, todos los domingos a las 7 de la noche, solo por TV Azteca Guate. TV Azteca Guate continúa consolidándose este 2024 en la preferencia de los guatemaltecos. Nuestra señal es vista diariamente por más de 2.980.047 personas. Nuestra audiencia ha tenido un crecimiento del 50% respecto al 2023. Cada vez nuestros televidentes permanecen más tiempo frente al televisor, informándose con Hechos AM, Hechos Meridiano, Hechos de la Tarde, Hechos Guatemala, Hechos en Breve y Hechos Fin de Semana. Llegamos más lejos, con programas educativos promoviendo la salud con médico de cabecera.
Y seguimos ofreciendo el mejor entretenimiento con nuestros programas. Café AM, La Isla, ¡Qué Chilero!, Lo que callamos las mujeres y mucho más. Somos el canal con mayor dinamismo en el país, siempre en búsqueda de la actualidad en programas, los realities más espectaculares, los premios a lo mejor del entretenimiento, los talentos más famosos y con grandes eventos como Miss Universe Guatemala, Copa América, La Academia. Siempre promoviendo y exponiendo lo mejor del talento guatemalteco. Actualmente apoyando a nuestro representante Cristian Salguero en la Academia 2024. Tengo que decir que todo te di. Guatemala siempre nos trae, nos manda, vienen alumnos con muchísimo talento. O sea, es un país que amamos de todo corazón porque tiene tanto talento Guatemala. Premios Estela y Reino Car. TV Azteca Guate, el único canal de televisión en Guatemala con crecimiento de audiencia. TV Azteca Guate, en los primeros lugares de audiencia. Somos TV Azteca Guate, el mejor canal. Abandonados Asia, la ruta del dragón. Gran estreno. Muy pronto, por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¿Un mensaje del banco? ¿Compra en proceso? Pero yo no he comprado nada. Responda a cancelar para que no pase la compra. Bueno. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí, esa compra no es mía. No se preocupe, solo necesitamos unos datos y que descargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento. Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda, ¿estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Continuamos en su programa Azteca Opinión hablando sobre la ampliación presupuestaria que se llevó a cabo estos días en el Congreso de la República, luego de una larga sesión y de horas de dejar abierta la votación y que a algunos diputados no se les dejaba hablar. Se mencionaba también el tema de la interrupción de una interpelación en curso y eso da lugar a muchas interpretaciones legales y allá varios amparos ante la CC sobre la formalidad o la legalidad del proceso en el que se da la aprobación del presupuesto. ¿Qué podemos esperar de esta parte? Era la pregunta que le dejaba en el aire al licenciado Barrientos. Bueno, en el ICEFI no somos juristas, entonces más que emitir opinión, tratar de pronosticar si la CC va o no va a otorgar amparo provisional, me gustaría referirme a las consecuencias, ¿verdad? O sea, si la CC deniega el amparo provisional, pues el decreto seguirá su ruta y llegará al despacho del presidente para su sanción. Sí me llama la atención y yo me imagino que la gente de la Comisión de Estilo en el Congreso de la República está teniendo un grave problema de cómo articular las enmiendas aprobadas al articulado del decreto. Porque, como ya mencioné, hay dos artículos que son inconsistentes en la forma que quedó aprobado. Un artículo dice que es 1.000 millones para el MAGA y el otro, y la enmienda del artículo 3 dice que son 820. Entonces, nosotros sí estamos a la expectativa de ver qué es lo que llega al Ejecutivo, porque a ver si no se cometen ahí más errores de forma de los que hemos advertido.
Ahora, usted mencionaba algo fundamental, ¿verdad? Y no se nos olvide por qué es que en este 2024 estamos ejecutando el presupuesto 2023. El 30 de noviembre del año pasado el Congreso aprobó el decreto 18-2023, que era el presupuesto para este año 2024. Y ese presupuesto estaba lleno de anomalías y estaba lleno de trampas para el nuevo gobierno. El 21 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad otorga amparo previsional a dos entidades, Fundavien y la Alcaldía Indígena de Sololá, y suspende temporalmente la aprobación del decreto. ¿Cuál fue el argumento que usó la Corte de Constitucionalidad en diciembre del año pasado? Bueno, el argumento fue que durante las enmiendas, la aprobación de las enmiendas, no se le dio la palabra a los diputados. Y debido a eso, según dice la resolución de la Corte, textualmente dice que debido a esa razón el decreto no fue adecuada y suficientemente discutido, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasó con el presupuesto que había aprobado el año pasado el Congreso. Esto lo que quiere decir es que esta misma Corte, estos mismos magistrados de la Corte y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, sí ha tomado acciones para suspender la vigencia de decretos vinculados con el presupuesto, ¿verdad? No podemos anticipar, pero me parece que sí existe el riesgo, ¿verdad? Pues ahí tienen ustedes el precedente. Además, también tenemos precedentes en los casos de defraudación que ha destapado la SAT. En este sentido, las investigaciones deben de ir enfocadas ya hacia el Ministerio Público. Ya la SAT cumplió con dar todos los elementos y mandar los papeles a donde corresponde. Licenciado Eddie, también vemos, hablando del Ministerio Público, que hoy sale también un nuevo caso donde se le pide también a un nuevo retiro de antejuicio al presidente Arévalo. Tenemos muchos actores, tenemos mucha coyuntura que analizar, no va a alcanzar los 30 minutos, pero nuevamente ahora el Ministerio Público debería ser el que le da seguimiento a estas denuncias de la SAT sobre la defraudación. Bueno, sí, lo que dice el Código Tributario, específicamente en los casos de defraudación, es que cuando el fisco hace un proceso de auditoría o verificación, como le llama el código, lo que establece esa ley es que si hay indicios de un tema de una ilegalidad o de un tema de defraudación, el fisco tiene que documentarlo y tiene que poner la denuncia correspondiente y se inhibe de seguir haciendo la auditoría de esa empresa. Vamos a decirlo, digamos, en términos muy coloquiales. En este caso, definitivamente que el fisco, y según lo ha dicho el señor superintendente, seguirá haciendo más investigaciones porque han detectado que la estructura estaba muy bien organizada. De hecho, ellos tienen algunas denuncias de algunos contadores que dicen, según esas denuncias, que se había utilizado su número de contador para ser contador de esas empresas asignados ante la Administración Tributaria y que estas personas pusieron esa denuncia para deslindarse de esas empresas. Entonces, yo creo que sí hay un tema bien importante. Me parece que ya el Ministerio Público ha hecho un pronunciamiento sobre este asunto y definitivamente es un tema que ahora ya puesta la denuncia en los tribunales competentes y el MP tiene las copias y los demás organismos tienen las copias, pues van a comenzar cada uno de ellos a investigar la parte que les corresponde para ver dónde están agraviados. Recordemos que el tema tributario es una porción, digamos, de la historia, pero también hay una porción de la historia sobre el asunto de la debida entrega de los bienes o de los servicios al Estado, de la asignación o aprobación de esos proyectos o de esas compras. Entonces ahí tendrá que entrar a revisar la Contraloría General de Cuentas y entrará a deducir también responsabilidades si es que encuentra de que esas empresas obtuvieron contratos que podrían llegar a ser anómalos. Eso todavía no lo sabemos. Por supuesto que lo que hemos escuchado en redes sociales es que potencialmente por utilizar esas estructuras de procedimientos de baja cuantía, pues
se abusa de esos mecanismos y da pie a esquemas de corrupción. Bien, les agradezco a ambos. Muchas gracias, licenciado Ricardo. Muchas gracias, licenciado Eddie, por estos 30 minutos de programa. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, gracias a la audiencia. Y ahí lo tiene, son dos temas importantísimos. El tema de la ampliación presupuestaria, con todas esas cosas que nos mencionaba el licenciado Ricardo, que hay bastantes aristas todavía que analizar en ese punto, y lo que nos mencionaba el licenciado Eddie sobre la SAT, que esperemos pues que se llegue hasta el final de ese tema de defraudación. Nos vemos el próximo miércoles para otro